Grabación. Ok, bueno, si hay problema con el audio o no visibilizan la presentación, me avisan por el micrófono, por favor. Bien, nos habíamos quedado acá. Okay. Válvulas, codos y test. Habíamos visto que la ecuación general para las pérdidas en accesorios era esta que está acá, la primera que ustedes ven, HL igual a K por la velocidad al cuadrado entre 2 veces G, donde K era ese coeficiente de resistencia, le llamamos. Bien, entonces ya vimos algunos casos específicos, como es el cálculo de la K para una reducción, o sea, un tipo de dispositivo en el que el área transversal se va reduciendo en la dirección del flujo. Y también vimos el caso de las expansiones, donde el área transversal aumenta en la dirección del flujo. Eran los dos dispositivos que estuvimos viendo. Dijimos que para esos casos hay unas tablas y hay unos gráficos en los que se lee el valor de K y se utilizan los diámetros de entrada y diámetros de salida. Se hace una relación y con la velocidad o el ángulo encontramos entonces el valor de K. Les pediría que por favor revisen ustedes esas tablas y esos gráficos en el libro de Mott. Ahí aparece en el capítulo 10 de Mott, ahí aparece las pérdidas menores y pueden ustedes ver esas tablas, ¿verdad? Que también se las mostré en la presentación, pero que creo yo que vale la pena darle una leidita al libro de Mott, la teoría, y ver los ejemplos que él pone para el cálculo de las K. Bien, entonces, también vimos lo de las salidas y vimos lo de las entradas. Dijimos que para cada tipo de entrada, porque hay varios tipos, hay definido un valor de K. También lo vimos. Y para las salidas, independientemente del tipo de salida que tengamos, el valor de K era igual a 1. Ahí no va a cambiar, siempre va a ser 1, el valor de la K de salida. Solo la K de entrada va a ir cambiando. Y les recuerdo que cuando hablamos de entrada o salida, nos referimos a la entrada al sistema de tuberías y la salida del sistema de tuberías. La K de salida siempre va a ser, yo diría, pues viable de considerar cuando el flujo de la tubería salga hacia un tanque que ya tenga un fluido. Si el tanque está vacío y sale de la tubería un chorro que cae, sale a la atmósfera y hace un arco y va a caer lejos de la salida, o sea, va llenando el tanque poco a poco, está sobre el nivel del agua, entonces no podemos considerar una pérdida de salida. Porque recuerden que el concepto es que este fluido que va en la tubería con una cierta velocidad entra al tanque que ya tiene cierta cantidad de líquido y entonces desacelera el fluido hasta que lo lleva a una velocidad de cero y entonces pierde la velocidad. Entonces, ese es como el concepto. Entonces, yo creo que lo podemos aplicar de esa manera. Bien, entonces continúa. El coeficiente de resistencia K se determina, para el caso de las válvulas, codos y test, que es lo que estoy presentando aquí en esta diapositiva, utilizando la longitud equivalente y el factor Ft, que ya habíamos dicho que era el factor de fricción en la zona de turbulencia completa, que era aquella parte que habíamos hablado cuando estuvimos analizando el diagrama de Moody. Es lo que está a la derecha de la línea punteadita. Si ustedes recordarán, el diagrama de Moody tenía por acá el número de Reynolds en la parte de abajo. F estaría por aquí. Aquí tenía la línea que definía todos los valores para el flujo laminar y luego tenía una serie de curvas. Tenía una serie de curvas, más o menos así. Y dijimos de que estas curvas se dividían en dos porciones. Una que está a la izquierda de la línea punteada que yo estoy dibujando ahorita, que es zona turbulenta, y otra que era después de la línea punteada, o sea, a la derecha, que le llamábamos la zona de turbulencia completa, y que cuando leíamos valores de F utilizando estas porciones de las curvas, entonces lo que leíamos era un valor de Ft, que es ese factor de fricción en la zona de turbulencia completa. En este caso, los valores de Ft son función únicamente, de la rugosidad relativa, habíamos dicho. Son función solamente de esto. Ya no dependen de Reynolds. Entonces solo leo la rugosidad relativa, la busco aquí, de este lado.
la rugosidad relativa, un valor de rugosidad relativa, por ejemplo este, y de aquí leo directamente el valor de FT por acá. Ahí leería un valor de FT. Entonces, esa era la idea de utilizar esos valores de F en la zona de turbulencia completa. En uno de los ejercicios que les he puesto resueltos ya en la plataforma, les explico también cómo calcular ese valor de FT, no solamente de manera gráfica, sino que utilizando una ecuación, la ecuación de Swami, que es la que vimos también en la clase anterior. Bien, entonces ya tenemos el valor de FT, que lo podemos calcular de manera gráfica por Moody o utilizando una ecuación. Y tenemos la relación de longitud equivalente, que es esto que está aquí. LE es la longitud equivalente y L entre D, en algunos textos le llaman relación de longitud equivalente. Mott creo que le llama longitud equivalente por diámetro de tubería, creo que le llama. Pero es lo mismo. La longitud equivalente, ustedes se pueden imaginar lo siguiente. Cuando el fluido pasa a través de un codo, por ejemplo aquí puedo dibujar un codo de 90 grados, viene el fluido por aquí, sale por acá. Cuando el fluido pasa por el codo, genera una pérdida. Pues resulta que la pérdida que genera aquí de energía, el paso del fluido por el codo, puede ser equivalente a la pérdida que el fluido tenga si pasa a través de un segmento de tubería recta. Entonces, digamos que el HL que tendría aquí el codo, solo el codito, sería igual al HL que un tramo de tubería recta puede provocar al fluido. La longitud que tiene este tramo de tubería es LE. Esta sería la longitud equivalente, es decir, una longitud equivalente de tubería que me provoque una pérdida igual a la pérdida que me genera el accesorio. Ese es el concepto teórico de esta longitud equivalente. Luego solo la estamos dividiendo entre el diámetro para hacerla un valor más pequeño, más manejable probablemente. Bien, entonces, o expresarlo en términos de diámetro de tubería, simplemente. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el término LE. Es una longitud de una tubería recta que me genere una pérdida igual a la pérdida del accesorio. Aquí he puesto de ejemplo un codo, pero puede ser una válvula, puede ser, qué sé yo, una pequeña T también podría ser. O es simplemente pues el codo, un codo de 60 grados. Yo he puesto uno de 90, puede ser un codo de 60, un codo de 45, un codo roscado, un codo estándar, etc. Bien, entonces, pero la forma en cómo voy a calcular la K para los accesorios es esta que está aquí. Esta es la forma en cómo yo voy a calcular las K. Longitud equivalente por FT. El FT ya lo dije, diagrama de Moody o una ecuación como la de Swami o podría ser la de Churchill también. Podría ser. Ustedes la pueden programar y calcular estos valores. Y el LED, que es esta longitud equivalente, ¿de dónde la vamos a conseguir? Ese es el otro punto ahora y es muy sencillo. Bien, entonces espero que quede claro, ¿verdad? La K para los accesorios, válvulas, codos y T's y otro tipo de accesorios se puede encontrar por la longitud equivalente multiplicada por el factor de fricción en la zona de turbulencia completa. Para lo cual yo necesito saber la rugosidad del material y el diámetro de la tubería para poder calcular la rugosidad relativa y entonces determinar el FT. Bien, entonces, ¿cómo calculamos la longitud equivalente? Hay unas tablas en Mott, creo que en la séptima edición, si no me equivoco, es la tabla 10.4. 10.4 parece que es la tabla que tiene esta información. Bien, en la tablita que ustedes ven acá van a encontrar tipo, o sea, el tipo de accesorio, válvula de globo, válvula de ángulo, válvula de compuerta, que ya les voy a mostrar cómo son esas válvulas. Tengo unas imágenes más adelante. Abierta por completo y abierta por completo. O sea, son tres tipos de válvulas abiertas por completo. Y tenemos la relación de la longitud equivalente, que es lo que ustedes observan aquí. La LD vale 340 para la válvula de globo, 150 para la de ángulo y 8 para la válvula de compuerta que está completamente abierta. Sin embargo, si la válvula de compuerta está abierta solamente 3/4, el LD vale 35. Si está abierta solo un medio, vale 160. Y si solamente está abierta un cuarto de la abertura, vale 900.
Y aquí la pregunta sería, ¿y cuánto valdría el LED si la válvula de compuerta estuviera totalmente cerrada? ¿Cuánto sería eso? Ahí quizás podríamos pensar, ¿qué pasaría con eso? Si está completamente cerrado. ¿Tendría sentido buscar un LED? Recuerden que el LED lo estoy tratando de encontrar para calcular una pérdida por fricción viscosa debido al paso del fluido por un accesorio. En este caso, una válvula. Pero, ¿y si la válvula está cerrada? ¿Tiene sentido que yo busque una pérdida por fricción? Recuerden ustedes que el término de HL va asociado también a una velocidad. O sea, va asociado a una velocidad. Entonces, si no hay flujo, no debería de haber pérdida por fricción viscosa. Si no hay flujo, no debería de haber pérdida por fricción viscosa. Eso creo yo que también hay que tenerlo presente. Hablamos de fricción viscosa porque hay movimiento, hay un flujo, pero si no hay flujo, no hay fricción viscosa. HL valdría 0, no debería de haber fricción viscosa. Entonces tendríamos un valor quizás ahí infinito, probablemente. Bien, la válvula de verificación es otro tipo de válvula, el tipo giratorio, la válvula de verificación de tipo bola también. Tenemos diferentes tipos de válvulas de mariposa. Aquí está abierta por completo y de diferentes diámetros, de 2 a 8 pulgadas, de 10 a 14 pulgadas, y ahí vamos cambiando. También tenemos válvulas de pie de tipo de disco de vástago y de tipo disco de bisagra. Estos los voy a explicar con las imágenes quizás, para que lo vayamos entendiendo. Luego tenemos los codos, todos estos son codos. Codo estándar de 90, codo a 90 de radio largo. El codo normal, digamos, estándar sería un codo así. Un codo de 90 de radio largo podría ser así. Siempre 90 grados, pero ustedes ven que es como más grande, ¿no? O sea, la curvatura es mayor. Aquí es de 90 grados, pero es bien cerrada. El cambio de la dirección de flujo es bien cerrado. Aquí el cambio de la dirección de flujo es un poquito más gradual. Eso debería de generar menos pérdidas. Y es lo que ustedes ven. El de radio largo tiene 20 de longitud equivalente y el codo estándar tiene 30. O sea, me va a generar una mayor pérdida el codo estándar que el de radio largo. Codo roscado, pues que tiene una rosca aquí, a la entrada o a la salida. Tiene una rosca donde ahí voy a enroscar la tubería. Entonces esa rosca me genera también una pérdida. 50 LED. O sea, de hecho es la longitud equivalente más grande, creo yo, de los codos. Bueno, el codo estándar de 45 y codo roscado de 45. Luego hay una vuelta cerrada en retorno. La vuelta cerrada en retorno es un dispositivo como en U. Es una vuelta así, como en U. O sea, viene el flujo aquí y sale por acá. O sea, retorno. Es una curva así. Vuelta cerrada en retorno. Y luego la T estándar, que nos habla de T estándar con flujo directo y con flujo en ramal. Para cada uno hay un valor de LED. La T con flujo directo sería cuando, digamos, tengo una T acá y el flujo entra por acá y el flujo sale aquí. Ese sería flujo directo. Cuando hay flujo en ramal es cuando el flujo viene por acá y ya no sale aquí. Entonces, si el flujo viene en esta dirección, el flujo en ramal ocupa un LED de 60. Si el flujo viene aquí y sale por este otro lado, entonces ocupa un LED de 20. Son pequeños detalles de la tabla, creo yo. Luego el factor de fricción en la zona de turbulencia completa, el FT, del que hemos venido hablando ya en varias clases, para tubería de acero comercial nueva y limpia, se presenta en una tablita en MOT. Él pone ya algunos valores y les dice, bueno, el FT para una tubería de acero de 1/2 de pulgada es de 0.27. Si la tubería es de 2 pulgadas, el FT es de 0.19. Si la tubería es de 6, pues entonces es de 0.015 el valor de su FT. Pero estos valores de esta tablita que pone MOT son para acero comercial únicamente. ¿De acuerdo?
Si yo les cambio que es de hierro dúctil, ya estos valores no sirven. Si yo les digo que es de plástico, estos valores ya no sirven. Si yo les digo que es de cobre o de otro material, estos valores ya no sirven. O sea, son limitados solo a tubería de acero comercial, solo para ello. No me sirve para otro material. Así que es bueno que aprendamos a calcular el factor de fricción en la zona de turbulencia completa utilizando el diagrama de Moody o las ecuaciones. Es lo mejor, porque así lo tenemos de manera genérica. No vamos a estar limitados a hacer únicamente una tubería de acero comercial. Bueno, esto era simplemente para mostrar lo que les había dicho sobre la separación de flujo en los codos de 90 grados que son cerrados, digamos, el estándar. Cuando el flujo viene, lo que ocurre es que se da una separación del flujo aquí. Y aquí puede haber incluso remolino. Aquí ven ustedes una línea de corriente que regresa. O sea, se puede generar una separación del flujo y turbulencia, lo que me genera una pérdida de energía. Cuando tenemos el caso de un codo de radio largo, entonces la separación del flujo es menor porque el flujo va cambiando de dirección de manera más gradual. Aquí es un cambio brusco, entonces me genera estas zonas que en el otro caso, cuando es un codo de radio largo, entonces no se presentan de manera tan drástica. Entonces es más suave el paso del fluido y genera menos pérdida. Únicamente eso. El perfil de velocidades, ustedes lo pueden ver, que es un poco raro. Hay velocidades que pues son pequeñas, otras velocidades muy grandes. No se ve un perfil como muy estable en esta sección aquí, en la sección A. Pero ya en la sección B ya parece que tiene un perfil más de tipo turbulento. Es un perfil de tipo turbulento ya en esta zona de acá abajo, acá. Bien, es solamente un comentario. Bueno, accesorios para sistemas de tuberías. Hemos hablado de los accesorios y los hemos nombrado en la tablita, pero quizás no tenemos una idea clara de cómo pueden verse ellos en la ferretería. Bueno, solo lo pongo aquí para tener una idea, ¿no? Esto sería un codo, probablemente aquí de 45 grados más o menos, roscado. Aquí ven ustedes la rosca donde se uniría, por ejemplo, con una tubería de acero galvanizado. Este sería un codo. Aquí tendríamos un codo de 90 grados. Y acá tendríamos después una cruz, donde pueden venir una tubería acá, la otra acá y dos conectadas acá. La T, la famosa T. Aquí tendríamos paso directo y aquí tendríamos paso en un ramal. Esto que está aquí le llamamos niple. Lo que me sirve es para conectar dos tramos de tuberías. Puedo conectar una tubería aquí en la parte de arriba y una tubería en la parte de abajo. Esto tiene el mismo diámetro, es decir, solo me sirve para unir dos tramos de tubería. Todos estos accesorios aquí son roscados, pero también los hay lisos, sin rosca. Y esto que está aquí es una reducción. Entonces aquí podríamos pensar nosotros en una tubería de un diámetro grande, por ejemplo acá, podría ser colocar aquí una tubería de diámetro grande y aquí una tubería de diámetro pequeño. De tal manera que si el flujo viene en este sentido, va a pasar de un diámetro mayor a un diámetro menor, o sea, una reducción. Estos son tapones, un tapón macho y un tapón hembra. Entonces simplemente cerramos la tubería. Al final de la tubería y no queremos que haya paso del flujo, se ponen estos tapones. Bien, aquí hay otros accesorios. Hay un codo con brida. La brida es esta que está acá, que me sirve para sujetarlo a una tubería, por ejemplo. Este es una curva soldada en inglete, que es esta parte de aquí, es el inglete. Una T normal, una T con bifurcación, una entrada a una tubería, un sistema de tubería, una salida del sistema de tubería y la famosa válvula. Aquí está la válvula de globo, la válvula de ángulo. La válvula de ángulo, este como pistón que ustedes ven acá, es el que baja y cierra la abertura que está acá. Cuando este pistón sube, entonces deja pasar más fluido. El flujo debería de venir aquí y salir por acá. Entonces es una válvula de ángulo, ¿verdad? Porque sale el flujo en un ángulo, cambia el ángulo de dirección del flujo. En estas otras no, entra aquí y sale aquí. En esta otra también entra acá y sale por acá.
En esta igual, entra aquí y sale por aquí. O sea, en todas las válvulas va haciendo este mismo patrón. En la de ángulo no, cambia la dirección del flujo. De entrada con respecto al de salida. Bien, aquí tengo una serie de válvulas. Creo que en las imágenes que tengo adelante son un poquito más, quizás más bonitas, más explicativas también. Aquí está la válvula de globo. La válvula de globo se ve de esta manera. Internamente esta válvula tiene este mecanismo. Hay un pistón que se mueve por medio de esta llave que está aquí. Ustedes la giran y entonces el pistón baja y tapa esta abertura, cerrando el paso del fluido. Cuando el pistón sube, pues también lo hace el pistoncito este, la llavecita esta sube, el pistón sube y entonces la abertura queda más expuesta, es más abierta. Entonces el fluido pasa más fácilmente, tenemos un mayor caudal. Eso es lo que sucede. Entonces el flujo aquí de agua viene por acá, pasa por aquí y luego sale aquí. Ese es el paso del flujo. Estas son buenas para poder controlar el flujo. Ustedes ven que si yo la abro poquito va a haber poquito flujo, si yo la abro mucho pues va a haber bastante flujo y puedo ir regulando el paso del fluido. Aquí hay otro tipo de válvula de globo, en este caso la tubería, la construcción es un poquito distinta, ustedes la ven acá abajo. Aquí abajo se ve un poquito diferente, de color azul. Entonces internamente esta tiene más o menos un paso así. Creo que aquí le he dibujado al revés, va acá, el fluido entra aquí, el pistón sube, cuando el pistón sube deja pasar el fluido y entonces viene por acá. Es básicamente el mismo principio, sigue siendo una válvula de globo. La construcción externa pues parece un poquito diferente, esta me parece que es un poco mayor, un poco más grande, probablemente para esas tuberías de anda, ¿no? De un diámetro ya considerable, probablemente de unos 40 centímetros de diámetro. La brida que está aquí es lo que ustedes ven que se utiliza para sujetar la válvula con la tubería, entonces del otro lado debería haber otra brida que esté unida a la tubería. Así. Y aquí por medio de pernos sujetamos las dos bridas. Lo mismo acá. Bien, entonces esta sería la válvula de globo. Tiene este pistoncito que sube o baja para poder regular el paso del flujo y son buenas para controlar el caudal. Aquí teníamos un pequeño video demostrativo de cómo este es el flujo de este tipo de válvulas. Vamos a ver si lo podemos colocar, si no funciona, ¿no? Y aquí pueden ver ustedes, ¿no? Este es el flujo que entra, a medida que el pistón sube, pues el flujo aumenta. Cuando baja el pistón, el flujo se hace más pequeñito, que es esta flechita, esto indica la flechita, el flujo, ¿no? Y así funciona. Bien, vamos con la válvula de bola. Esta creo que es la más corriente, la más común. Seguramente en alguna de las casas de ustedes debe de haber una de estas valvulitas o ya las habrán visto. Estas tienen internamente una esfera metálica como lo que ven ustedes de este lado y la esfera es perforada, ¿verdad? Tiene este agujero por acá. Cuando la esfera está en esta posición, evidentemente el flujo pues entra y sale fácilmente. Cuando yo muevo esta palanquita, entonces la parte sólida de la esfera queda en posición transversal contra la dirección del flujo y entonces el flujo se bloquea, ¿verdad? Detiene el flujo. Estas son útiles para poder abrir y cerrar el flujo, ¿verdad? No para regularlo. Ustedes ven en un cuarto de vuelta, es decir, si yo muevo la manivela o la palanquita que ustedes tienen aquí, yo la muevo un cuarto de vuelta, digamos, la puedo mover en este caso para este sentido. Si yo la muevo para acá, a modo que la palanquita quedara aquí, prácticamente ahí ya tengo cerrada la válvula. Entonces con un poco de movimiento yo puedo cerrar o abrir la válvula. Entonces son hechas para eso. Podrían regular el flujo, pero no son tan indicadas para eso. Hay mejores válvulas para poder regular el flujo. Bien, también tengo acá un pequeño video, perdón, aquí, acá creo que está, para ver esto. Ustedes ven ahí cómo se mueve la válvula y cómo el espacio blanco que es el orificio permite el paso del flujo. Ahí permite el paso y ahí cierra con un cuarto de vuelta. El otro tipo de válvula es el de mariposa.
En este caso es una placa redonda lo que está dentro de la tubería y que yo la muevo a través también de esta manivela aquí, que lo podemos llamar, ¿no? Esta especie de llave aquí, yo la muevo y entonces esto que está acá se desplaza. Cuando está paralela al flujo, es decir, que el disco se ha rotado, aquí está cerrándola, pero cuando está paralelo al flujo es cuando está abierta por completo y cuando está perpendicular al flujo es cuando está cerrada por completo. Simplemente, ¿verdad? Entonces, igual, esta podría servir para manipular un poco el flujo también, sí nos podría servir. Tenemos que dar varias vueltas realmente aquí para que esto quede de manera paralela al flujo. Podría quedar también perpendicular al flujo y de esa manera cerrar todo el paso del caudal. Creo que no hay más que decir. Aparece un pequeño video por aquí, si no me equivoco. Aquí está. Donde se ve el movimiento del disco, ¿no? Y cómo la flechita incrementa o disminuye. Si está perpendicular, disminuye. Si está paralelo, aumenta. Aquí está perpendicular al flujo. Aquí, paralela al flujo. Simplemente es eso. Se abre, se rota esa placa circular. Esta es la válvula de verificación, son un tipo de válvula de verificación. Aquí he dejado dos tipos, las que he mostrado, pueden haber más. Empiezo con la del lado izquierdo. La construcción física es esta. Ustedes pueden notar nuevamente las bridas de unión que tienen estas válvulas. Aquí hay una flechita a veces que nos indica la dirección del flujo. Aquí nos indica la dirección del flujo. O sea que el flujo debe de entrar acá y el flujo debe salir acá. En la mayoría de válvulas tiene ese indicativo. O sea, cuando ustedes tengan una válvula, pueden buscar a dónde indica la dirección del flujo. Alguna flechita que les diga hacia dónde se debe de colocar la dirección del flujo. Bueno, ok, entonces en la parte de abajo, ustedes ven acá la misma válvula, pero vista por el interior. Lo que tiene acá adentro es un disco. Este tiene un disco y un resorte. Entonces el resorte actúa acá y es lo que hace alguna fuerza al disco que está acá. El resorte le hace una fuerza al disco y entonces lo mantiene cerrado. Como lo pueden ver acá, aquí está cerrado, ¿sí? Cuando yo activo una bomba que probablemente esté acá de este lado, del lado izquierdo de la válvula, genero una presión. Entonces envío un flujo que tiene presión suficiente para poder levantar el disco y vencer la fuerza de este resortito. Entonces viene el flujo, pasa, ¿no? Está pasando, pero cuando yo apago la bomba, entonces el fluido pierde la presión del lado de la bomba y entonces el disco se cierra nuevamente. Y el flujo o el fluido que está en la tubería del lado derecho, lo que ha quedado de este lado, pues ya no puede regresarse porque el disco ha tapado el orificio. Entonces impide que se regrese el flujo, impide que haya retorno del flujo. Entonces algunas veces estas válvulas se les conoce como válvulas antirretorno. Simplemente es para evitar que el flujo regrese. Si no, podríamos tener el caso en que un tanque que hemos llenado y la válvula no lo cierra, puede empezar a vaciarse poco a poco. Entonces, para eso sirven las válvulas antirretorno. Otro tipo, estas válvulas, que también le llaman válvulas de verificación, son estas que están acá. Aquí tienen ustedes la imagen de la válvula cerrada y aquí la tienen ya abierta. Lo que hay adentro es una esfera y es igual que en el caso anterior. Cuando viene un flujo, por ejemplo de este lado, el flujo lo que hace es empujar a la esferita y entonces sube a través de este canal y el fluido puede pasar, puede salir libremente hasta acá. Pero cuando la bomba deja de enviar el fluido y de generar presión de este lado, la esferita cae nuevamente aquí y evita que el fluido se regrese, que retorne, tapa el agujero nuevamente. Esa es la idea de este dispositivo. ¿De acuerdo? Bien, entonces continúo. La válvula de compuerta, y creo que esta es la última, la válvula de compuerta. Bueno, tiene esta forma, como ustedes ven acá, también tiene su llave en la parte de arriba, y lo que tiene internamente es un pistón en forma de paleta, como ustedes lo ven aquí.
Es un pistón en forma de paleta que cuando ustedes mueven la llave, pues sube y deja pasar el flujo. Cuando mueven la llave y baja el pistón, pues cierra el paso del flujo. Estas también son buenas para controlar el caudal. Pueden sellarlo, pueden abrirlo, pero también lo pueden controlar. A veces requiere de varias vueltas para poder abrir por completo la válvula. Entonces podemos ir abriendo poco a poco, un cuarto, un medio, 3/4, abierta por completo. Entonces son útiles para esa parte. Y en todas estas que les he mostrado, ustedes han observado también que el diámetro de entrada y el diámetro de salida es igual. Es decir, las válvulas, lo normal es que no modifiquen el diámetro de entrada y diámetro de salida, mantienen el mismo diámetro. Por lo tanto, la velocidad de entrada y la velocidad de salida para un fluido incompresible es igual, no cambiaría. Y aquí había un pequeño video, creo, acerca de esto. Simplemente ahí está el pistoncito que baja como placa, como paleta metálica que baja y cierra el flujo y sube y lo abre. Ese es el principio de funcionamiento de este tipo de válvulas. Bien, para terminar un poquito ya con esto, les voy a hablar sobre el flujo que tenemos en lo que llamamos conductos no circulares. Es decir, aquí tenemos un conducto que puede tener un área cuadrada, un área triangular, un área rectangular, pero no circular. No es como el caso de una tubería que tiene un área circular. Aquí no. Entonces, ¿cómo calculamos aquí las pérdidas? También lo podemos hacer. Tenemos un factor de fricción, por ejemplo. Aquí, en la primera formulita que les escribo acá arriba, tenemos un factor de fricción F igual a C, donde C generalmente tiene un valor cercano a 64, o sea que aquí podríamos poner fácilmente 64, y lo que cambiaría abajo es el Reynolds. Ustedes ven que le he puesto un subíndice H, y eso es para indicar que es un Reynolds hidráulico. Esa es la diferencia. Reynolds hidráulico. ¿Y cómo calculo el Reynolds hidráulico? Lo pongo en la parte de abajo de la diapositiva. Aquí está la forma en como yo lo calculo, Reynolds hidráulico. Reynolds hidráulico es la densidad por la velocidad multiplicado por 4 veces el radio hidráulico entre la viscosidad. ¿Y cómo calculo el radio hidráulico? Bueno, el radio hidráulico es el área neta de flujo dividido entre el perímetro mojado. Eso es la forma en como yo calculo el radio hidráulico. Ya les voy a explicar cómo determinar ese perímetro mojado y el área neta de flujo. En la siguiente diapositiva tengo algunos ejemplos para poder ver eso. Bien, entonces el radio hidráulico lo calculo de esta manera, área neta de flujo entre perímetro mojado, luego eso lo sustituyo en la ecuación del Reynolds hidráulico, ya con Reynolds hidráulico puedo calcular el F para flujo laminar. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacemos. También a partir del radio hidráulico, que hemos dicho que se calcula con la ecuación de acá abajo, puedo calcular el diámetro hidráulico. El diámetro hidráulico es 4 veces el radio hidráulico. Me va a servir para el cálculo de F para flujo turbulento. En la siguiente diapositiva. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos, les decía yo. El área gris que ustedes ven en estas imágenes es el área neta de flujo, por ahí pasa el flujo. Lo que está en blanco, ahí no pasa flujo, ahí está hueco, no hay flujo. En el caso que tenemos un conducto, más o menos como este que está aquí, parecido a una tubería, pero no es una tubería normal porque tiene este hueco que está aquí, aquí no hay flujo. ¿Cómo calcularíamos entonces el radio hidráulico? Eso es lo que andamos buscando, ¿verdad? ¿Cómo calcular el radio hidráulico? Pues dijimos que es el área de flujo neta. El área de flujo neta sería toda el área gris que ustedes tienen aquí. Ese sería el área. Aquí, esta sería como dos tuberías concéntricas. ¿Ve? Una tubería chiquita aquí en medio y una tubería grande que estaría afuera. En la tubería pequeña no va fluido y en la tubería grande sí va fluido. Entonces el área neta de flujo sería el área del círculo grande menos el área del círculo chiquito. Eso me daría toda esta área gris. Y es precisamente lo que está aquí. La diferencia de las dos áreas. Pi cuartos por diámetro cuadrado grande menos pi cuarto por el diámetro pequeño.
Bien, ese sería el área de flujo neto, ¿verdad? Que sería esta. Y luego abajo va el perímetro mojado, que le llamamos, en otras partes quizás probablemente perímetro húmedo. Entonces, ¿cómo lo calculo? Bueno, es la superficie interna de esta tubería que tiene contacto con el fluido y la superficie externa de esta tubería que tiene contacto con el fluido. O sea, sería el perímetro de acá, que sería 2 veces pi por R mayúscula, porque estamos hablando de la tubería grande, y este que sería 2 veces pi por radio minúsculo le voy a poner, tubería pequeña. Este evidentemente yo lo puedo escribir como pi por diámetro grande, porque 2 veces el radio, pues me va a dar el diámetro. Y esta también la podría escribir como pi por diámetro pequeño, porque 2 veces el radio es el diámetro. Estos dos perímetros sumados es lo que aparece aquí abajo, es esta fórmula de aquí. Entonces ya tenemos el perímetro mojado o húmedo. Solo dense en cuenta que aquí estoy ocupando el diámetro externo de esta tubería y en la tubería grande estoy tomando el diámetro interno. Es decir, tomo el perímetro que está en contacto con el fluido, no el perímetro que esté afuera, ¿no? Sino que el que está en contacto con el fluido, el que está humedecido, mojado por el fluido. Bien, y aquí tenemos otro caso que a la par, que es un cuadrado. En el caso de un cuadrado es más sencillo, ¿no? O sea, el área, sabemos que si tiene el lado S, pues el área va a ser S cuadrado, como aparece aquí. Y el perímetro va a ser, bueno, S, S, S y S, o sea, 4 veces S, que es lo que aparece aquí. La división de esto me va a dar el radio hidráulico. Y aquí tenemos otros casos, ¿no? Una tubería interna que está vacía y un conducto cuadrado. Aquí tenemos uno que es rectangular. Podemos tener uno triangular también. Podríamos tener uno triangular incluso con un cuadrado adentro. Y solamente habría que calcular esa área que quedaría expuesta al fluido, el área neta de flujo y luego el perímetro. Aquí podríamos poner un cuadrado. Podríamos poner entonces que el área neta de flujo es todo lo que está fuera del cuadrado y adentro del triángulo. Y el perímetro húmedo serían los 3 lados del triángulo y los 4 lados de este rectángulo. Bien, entonces ahí tenemos alguna idea del radio hidráulico. Bien, pero ya vimos cómo calcular el F para laminar en el caso de los conductos no circulares. Ahora veamos el caso del factor de fricción para el flujo turbulento. La misma ecuación de Darcy-Weisbach voy a utilizar acá. Lo único que en lugar de utilizar diámetro, como ustedes ven acá abajo, utilizo diámetro hidráulico. Y el diámetro hidráulico ya lo definí en la diapositiva anterior. Era diámetro hidráulico igual a 4 veces el radio hidráulico. Eso es todo. Y ya puedo entonces utilizar esta ecuación para calcular las pérdidas. F lo voy a encontrar siempre con la rugosidad relativa y Reynolds. La rugosidad relativa cambia de diámetro entre rugosidad a diámetro hidráulico entre rugosidad, es decir, 4 veces el radio hidráulico entre la rugosidad. Esta sería ahora mi nueva rugosidad relativa. Reynolds ya lo hemos visto, ¿no? En la diapositiva anterior, Reynolds sería igual a la velocidad, densidad, por 4 veces el radio hidráulico. 4 veces radio hidráulico. Y todo esto dividido entre la viscosidad. Entonces ya tengo todo expresado básicamente en términos del radio hidráulico. ¿De acuerdo? Ya puedo calcular con este Reynolds hidráulico y esta rugosidad relativa en términos del radio hidráulico, puedo calcular el F con el diagrama de Moody. El diagrama de Moody me sirve igual. Y ya con esta ecuación de Darcy-Weisbach en términos del diámetro hidráulico que he puesto aquí, pues puedo calcular al final las pérdidas. De esa manera podemos trabajar. ¿De acuerdo? Entonces el caudal se calcularía igual, ¿no? O sea, el área de flujo neto multiplicado por la velocidad. Eso se calcula igual. Área de flujo neto por velocidad me da el caudal. Bien, y entonces con eso yo ya concluyo esta parte teórica. Creo que aquí ya no tenemos más nada. ¿Verdad? Simplemente los 3 ejercicios tipo que les he mencionado. El tipo 1 en el cual voy a calcular una caída de presión o una presión. El tipo 2 que calculo velocidad o caudal.
y el tipo 3, que es en el que calculo diámetro de la tubería. Es problema de diseño, digamos, un problema de diseño. Y también el tipo 2 podríamos considerarlo un ejercicio de diseño, un cálculo del caudal que tiene que recorrer sobre un sistema dado, o el cálculo del diámetro de una tubería para poder transportar una cantidad de fluido en un sistema, de un punto 1 a un punto 2. Entonces ustedes ven que para el tipo 1, pues debo de tener densidad, la viscosidad del fluido, diámetro de la tubería, longitud, la rugosidad, tendría que tener el caudal también y de encontrar la presión. Para el tipo 2, pues debo de tener todo esto ya y calcular simplemente el caudal. Y para el tipo 3 voy a tener toda esta información y pues debo de calcular el diámetro. Entonces ahí hay algunas cuestiones, vea, que podemos ir trabajando poco a poco. Ya, como les repito, en la plataforma ya tienen el ejercicio tipo 1 y tipo 2 resuelto, y les subo el tipo 3 probablemente el día de ahora o mañana, temprano. Tal vez lo puedo terminar de subir. Bien, entonces al final de las diapositivas he puesto como un pequeño esquema de solución, pero creo que solo como guía, pues, pero la verdad que creo que con los ejercicios resueltos tenemos suficiente. Bien, no sé si habrá alguna pregunta antes de continuar con la siguiente diapositiva. Si alguno de ustedes tendrá alguna pregunta, la puede dirigir por el chat. Voy a presentarles por lo menos la primera parte de la presentación con respecto al flujo externo. Eso quiero trabajarlo ahora antes de que terminemos la clase. Creo que me llevará unos minutos, tal vez unos 15 minutos, 15, 20. Pero no sé si habrá alguna pregunta de lo que hemos estado exponiendo hasta el momento. Pueden hacerlo por el chat si tienen una pregunta. ¿No? Bueno, quizás al final entonces, si pueden ir anotando las preguntas, pues las podemos ver ya al terminar. Y voy a colocar entonces esta otra. Bien, esta presentación es la de flujos externos. Habíamos dicho que el flujo externo era aquel en el cual pues nosotros consideramos que hay un cuerpo que está sumergido en un flujo y que este flujo no considera los efectos de las fronteras físicas. Es como que hubiera un río que está pasando y entonces hay un cuerpo sumergido en el río, pero este río no tiene fronteras físicas, no tiene efectos viscosos que se estén transfiriendo hacia el cuerpo que está sumergido en él por medio de esas interacciones con las superficies de las fronteras físicas. Eso es lo que habíamos dicho. Bien, entonces también habíamos hablado en ese momento de que si yo colocaba una esfera o un cilindro dentro de este flujo, se iban a generar algunas fuerzas que iban a arrastrar el objeto en la dirección del flujo. El objeto iba a sentir una fuerza de arrastre en la dirección del flujo. Y estas fuerzas tenían su origen, dijimos, en ese momento, bueno, debido a una diferencia de presiones y debido a la fricción. Entonces, hoy vamos a profundizar un poquito más en esto. Esa fuerza que el cuerpo siente debido al paso del fluido es lo que se conoce como la fuerza de arrastre. Es una fuerza debido al paso, al movimiento del fluido con respecto al cuerpo en el que se encuentra este sumergido. Entonces, podemos verlo de dos maneras. El cuerpo está estático y el fluido se está moviendo. O podemos verlo como que el fluido está estático y es el cuerpo el que se está moviendo. En ambos casos, las definiciones, las ecuaciones matemáticas son válidas. Lo podemos ver así. ¿De acuerdo? Puede ser visto de igual forma. Bien, entonces, la fuerza de arrastre depende del tamaño del objeto. Evidentemente, no es lo mismo la fuerza de arrastre que va a sentir, por poner un ejemplo, un letrero que tenga 1 metro cuadrado de área que un letrero que tenga 60 metros cuadrados de área.
Ustedes pueden ver la señalización de las calles, donde están los letreritos de alto. Esos letreros, ahí hay una corriente de aire que está pasando y sienten una fuerza de arrastre. En ese caso, el fluido es el aire. Pero también pueden ver esos letreros grandes donde anuncian la comida rápida, pizzas, hamburguesas y todo eso, que tiene un área mucho más grande, ¿no? Y el aire está pasando ahí. Entonces, la fuerza de arrastre en esos letreros de comida rápida es mucho más grande que la fuerza de arrastre en un letrero de señalización vial. Entonces, ustedes ven que depende del tamaño del objeto. También depende de las propiedades del fluido, densidad, viscosidad. No es lo mismo que esté pasando aire a que esté pasando una corriente de agua sobre esos letreros. Evidentemente, la fuerza de arrastre en una corriente de agua que pase con la velocidad que está pasando el viento es mayor. Y también depende de la velocidad del flujo. Claro, no es lo mismo una fuerza de arrastre provocada por una brisa muy pequeña o que un viento muy fuerte. O sea, no es lo mismo la fuerza de arrastre que pueden sentir estos letreros en un tiempo de Semana Santa donde casi no hay nada de brisa, gran calor, que cuando estamos pues cerca del momento de una tormenta, donde empieza a azotar el aire de una manera brusca. Entonces, claro, la velocidad del flujo también va a influir en esta fuerza de arrastre. Bien, entonces hemos dicho acá que la fuerza de arrastre, que la he definido aquí como Fd, es función del tamaño del objeto, la velocidad del fluido, la viscosidad del fluido, la densidad del fluido. Si nosotros hacemos un análisis dimensional, que vamos a aprender a hacerlo, por cierto, ya después de la siguiente unidad vamos a aprender a hacerlo del análisis dimensional. Entonces, pero a partir de eso podemos nosotros agrupar todas estas variables en dos grupos adimensionales, que son el que ustedes ven acá y este otro que está aquí. Evidentemente, densidad, velocidad por longitud dividido entre viscosidad es número de Reynolds. Este es un número de Reynolds. ¿De acuerdo? Y este otro grupo que está aquí es lo que yo voy a definir matemáticamente como el coeficiente de arrastre, CD, que es lo que aparece acá abajo. CD va a ser igual a FD entre un medio de densidad, velocidad al cuadrado por área. Esta L cuadrado la he tomado como área. Entonces, si CD es igual a todo este término y este término es igual a Reynolds, significa que el CD va a ser función de Reynolds. Y estos valores de CD se obtienen de manera empírica. Bien, si yo despejara de esta ecuación que tengo aquí a FD, pasaría a multiplicar todo esto que está aquí en el denominador a CD. Y entonces obtendría esta ecuación. Simplemente despejo FD de aquí y obtengo el cálculo de la fuerza de arrastre. Entonces la fuerza de arrastre la voy a calcular como CD, que es el coeficiente de arrastre, multiplicado por un medio de la densidad del fluido por su velocidad al cuadrado y multiplicada por un área. Esta área es en general el área transversal del cuerpo con respecto al flujo. Es así como se calcula por lo general. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, una esfera que está sumergida en un fluido, entonces el área transversal sería la proyección de esta esfera. Es decir, tenemos, por ejemplo, una esfera por aquí, más o menos algo así. El flujo viene por acá y entonces el área transversal de esta esfera sería como el área proyectada, ¿no? Sería un círculo que tenga el mismo radio que el radio que tiene esta esfera, ¿no? O sea, tendríamos aquí un círculo de radio R también. Y esa sería el área proyectada y sería el área que pondríamos acá. Bien, entonces voy a continuar un poco más. Esta fuerza de arrastre tiene dos componentes, lo que llamamos arrastre por fricción y el otro componente que se llama arrastre de forma o debido a diferencia de presiones. Explico un poquito el arrastre por fricción. Bueno, supónganse ustedes que lo que está aquí sombreado, todo esto que está aquí, es una placa plana. Esto es una placa plana que tiene un cierto espesor
Aquí no aparece porque está vista de perfil. La placa sale de la pantalla, es perpendicular a la pantalla de la computadora. Entonces, esta placa está sumergida en un flujo que estoy tratando de representar a través de esta flechita que ustedes ven del lado izquierdo. El flujo pasa sobre esta placa y entonces lo que hace es que hay una delgada capa de fluido que entra en contacto directo con la placa, con la superficie sólida de la placa, y modifica la velocidad del campo de flujo que viene aquí. Si ustedes observan, estas flechitas permanecen iguales acá. Tienen la misma magnitud, la misma longitud, pero las que están abajo de esta línea tienen una magnitud diferente, decrece hasta llegar a 0 acá en la superficie sólida de la placa. Lo que llamábamos hace ya algunas clases como la condición de no deslizamiento. Que el fluido tiene la velocidad de la placa. Como la placa está estática, aquí decimos velocidad 0 de la placa. Entonces la velocidad de las partículas de fluido que están en contacto directo con esta placa, pues van a tener velocidad 0. Las que están arriba de ella van a moverse un poquito, y las que están más arriba van a moverse más, y las que están arriba de esta se van a mover un poquito más, hasta que ya las partículas se están moviendo todas a la misma velocidad. Esta variación de la velocidad se debe a la viscosidad, es la fricción. Entonces, debido a que hay una fricción viscosa, estas partículas que tienen velocidad 0 como que tratan de frenar a las que están arriba. Luego estas frenan a las que siguen arriba y estas frenan a las que siguen arriba. Pero ya las que están acá afuera de esta línea, que ustedes ven aquí, esta línea curva, pareciera que ya no sienten esos efectos de la fricción viscosa. Por lo tanto, a esta zona que está encerrada por la línea curva que ustedes ven ahí, se le conoce como la zona o capa límite. Y la línea pues dibuja la frontera de la capa límite. En otras palabras, yo estoy diciendo que toda esta región acá, donde tenemos este perfil de velocidades, es la capa límite. La capa límite es una región donde los esfuerzos viscosos son significativos. Eso. Afuera de esta zona pareciera que los efectos viscosos ya no tienen pues mayor efecto sobre la placa, pero sí estos que están aquí, la capa límite, ¿de acuerdo? Entonces la capa límite es una región donde los esfuerzos viscosos tienen pues un efecto sobre la placa. Debido a un gradiente de velocidad que existe en la superficie del cuerpo, como resultado de los esfuerzos cortante viscoso, es que se produce esta fricción por arrastre. Si es cierto que las partículas de fluido van haciendo fricción o van tratando de detener a las partículas que están arriba, pues esa fricción evidentemente se traslada también a la placa por un efecto de acción-reacción. Entonces la placa siente una fuerza dirigida hacia el lado derecho, en la dirección del flujo. Esa sería la fuerza de arrastre que aquí deberíamos de tener. O sea, aquí va a haber una fuerza que va a actuar sobre la placa en este sentido y que va a ser la fuerza de arrastre. En este caso, pues estoy únicamente detallando la fuerza de arrastre por fricción viscosa. Bueno, y acá al final ocurre una separación del flujo. Aquí al final, cuando ya la capa viscosa se separa de la placa física y se empiezan a generar remolinos. Eso es lo que trata de presentar aquí esta flechita curva, remolinos. Hay un pequeño video por aquí, a ver si lo podemos poner, un pequeño video en el cual observamos esto. Creo que es uno de los que les había puesto anteriormente. Ahí hay una placa plana aquí y ustedes ven cómo el fluido se separa al final de la placa ya. El paso del fluido a través de la placa pues genera esa turbulencia o remolinos al final. Aquí se separa. Aquí ven ustedes un poco los remolinos que se generan después del paso. Quizás aquí se pueden ver mejor los remolinos que se van generando por el paso del fluido en la superficie de la placa. Bien, entonces ese es el arrastre por fricción. Y voy a ir terminando ya con estas dos diapositivas. El arrastre debido a la diferencia de presión o arrastre de forma que les mencioné. Son los dos componentes de la fuerza de arrastre, el arrastre por fricción y el arrastre de forma. Bien, aquí tenemos un campo de flujo nuevamente y hay una placa, pero ahora la placa no está
paralela al flujo, sino que ahora está perpendicular al flujo. Entonces, cuando el flujo colisiona o incide sobre esta placa, lo que va a ocurrir es que parte del flujo se va hacia arriba y parte se va hacia abajo. Y rodean la placa, ¿no? Rodean la placa y al rodearla aquí se separa. Aquí empieza a separarse y se generan los remolinos y turbulencia de este lado. Bien, aquí va a haber un arrastre por fricción, porque evidentemente el fluido que suba y el fluido que baje aquí va a pasar haciendo fricción viscosa sobre esta superficie sólida. Lo mismo acá arriba, pero deberían de tener una magnitud similar y que puedan simplificar entonces esta fuerza de arrastre por fricción. Sin embargo, acá atrás de la placa, o sea, aguas abajo, vamos a tener una caída de presión debido a la turbulencia. Y aguas arriba, que es aquí arriba, vamos a tener una presión de estancamiento. ¿De acuerdo? Entonces, esa diferencia de presiones me genera una fuerza hacia la dirección del flujo, es decir, hacia la derecha en este dibujo. Esa fuerza es lo que lo conocemos como arrastre de forma o arrastre debido a la diferencia de presiones. Simplemente, ¿no? Aquí dice que la aparición de remolinos y turbulencia corriente abajo produce una caída de presión con respecto a la corriente aguas arriba. Entonces, esos son los dos componentes del arrastre. Arrastre por fricción, que está limitado a la capa límite, y arrastre de forma debido a la diferencia de presiones aguas abajo con respecto a aguas arriba. Esos son los dos componentes. Bien, ahora, ¿cómo voy a calcular el CD? El CD, coeficiente de arrastre. Bueno, esto se hace a través de datos semiempíricos. Aquí tengo un gráfico para un cuerpo. Este es para una esfera lisa. Si yo quiero una esfera rugosa, tendría que construir otro gráfico. Si yo quiero para un cilindro que está sumergido, un cilindro circular, un cilindro normal, digamos, tengo que hacer otro gráfico. Si yo quiero para un rectángulo, por ejemplo, tengo que hacer otro gráfico. Si yo quiero para un cono, otro gráfico. Y así, vamos tomando curvas diferentes para cada tipo de geometría. Si yo quiero una elipse, como una especie de cilindro, pero que sea en forma de elipse, no redondito, sino que en forma de elipse, pues hay que hacer otro gráfico. Entonces tenemos gráficos para diferentes geometrías. En este caso, les digo, es para una esfera lisa. En el libro de MOD pueden encontrar algunos gráficos también para un cilindro y creo que para unas elipses también y para un rectángulo, creo como un prisma, algo así creo que es lo que hay ahí. Este tema lo pueden encontrar en el capítulo 17 de MOD. Creo que al final de la clase se los puedo mostrar. Entonces tenemos acá en este diagrama, en este gráfico, esta curva. Al inicio es recto, aquí, y es lo que conocemos como la ley de Stokes, para flujos que tienen un Reynolds abajo de 1, o sea, son de tipo laminar. Cumplen una ecuación lineal, aquí ustedes lo pueden ver, 24 entre Reynolds. Esta es la forma de poderlo calcular, o sea, 24 dividido entre el número de Reynolds que sea menor de 1. Luego, para de 1 hasta 1000, más o menos, tenemos esta curva. Y hay algunas ecuaciones, ¿no? Algunas correlaciones que me permiten calcularlo. Ustedes ven que a medida que Reynolds incrementa, el CD comienza a disminuir, y por lo tanto, pues la fuerza de arrastre también va a tener un efecto, ahí. Probablemente vaya disminuyendo un poquito, probablemente. Luego, al llegar a 1000, se ve como que empezar a tener un comportamiento estable, o sea, como que el CD mantiene un valor estable, más o menos alrededor de 0.44, más o menos, ustedes lo pueden ver, aquí es 0.4, de este lado 0.4, entonces del otro lado aquí es 0.44, más o menos, un poquitito arriba, más o menos constante el valor, alrededor quizás de 1000, comienza por ahí a estabilizarse hasta llegar quizás arribita de los 200.000. Luego aparece una caída abrupta del valor de CD, aquí, del coeficiente de arrastre. ¿Por qué ocurre esa caída abrupta?
Bueno, sucede que la capa límite que hemos hablado sufre un cambio en su régimen. Pasa de una capa límite laminar a una capa límite turbulente. Es decir, los efectos viscosos disminuyen y los efectos inerciales aumentan. Entonces, es decir, en otras palabras, que las fuerzas desestabilizadoras comienzan a ser predominantes sobre las fuerzas estabilizadoras. Por lo tanto, la fuerza de arrastre por fricción desaparece bastante. Entonces, ahí hay un efecto en la disminución del CD. El CD disminuye drásticamente porque la capa límite pasó de laminar, que tenía una fricción viscosa alta, a turbulenta, generando una fricción viscosa baja. Entonces, ahí hay una reducción en el CD. Bien, ahí hay otras imágenes en el capítulo 17 de MOC, y los pueden consultar ustedes. Aquí hay algunas ecuaciones. Para Reynolds menor de 1, les dije la ley de Stokes. Para un Reynolds que va de 1 a 1000 es una zona de transición, un tipo de flujo de transición, y el CD se puede obtener con esta ecuación. Y para 1000 a 200.000 aproximadamente el CD vale 0.44. Recuerden, esto es para una esfera lisa. Si yo cambio el cuerpo geométrico o la esfera es rugosa, esto cambia. Cambiarían las ecuacioncitas. Entonces hay que tener cuidado con esto. Bien, creo que me podría quedar más o menos por acá. Vamos a continuar en la siguiente clase para poder concluir este último tema. Quisiera terminar acá para dejar algunos momentos por si ustedes tienen algunas consultas.